Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga, que el Señor los llene de su Espíritu Santo en todo este mes de febrero que estamos empezando, que estamos iniciando. El día de hoy le quiero pedir al Señor, como todos los días, que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que envíe su Espíritu Santo para que podamos entender esta palabra, para que Él nos autorice a ver y a leer y a buscarle en esta preciosa palabra que es palabra de Dios, poder entender nosotros el mensaje que el mismo Dios tiene para nosotros, para poderlo hacer vida. Pido como todos los días la ayuda y la fuerza de María Santísima y el acompañamiento de San José para que lleguemos a la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjese, mi querido hermano y hermana, que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, del 32 al 40, versículos 32 al 40, vamos a leer el relato, a terminar el capítulo 11, de lo que el predicador les está diciendo, les venía diciendo a los hebreos precisamente. Y les ha narrado que por fe 15 personajes han sobresalido y han caminado buscando y siguiendo, a pesar de las luchas y de los problemas, siguiendo la voluntad de Dios y esperando la esperanza, con esperanza, la promesa de Dios. Y dice así: ¿a qué seguir? Dice: me falta tiempo para contar la historia de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, los cuales por fe conquistaron reinos, administraron justicia y vieron cumplidas las promesas. Cerraron bocas de leones, se extinguieron el ardor del fuego, evitaron el filo de la espada, se restablecieron de la enfermedad, fueron valerosos en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus maridos. Otros, torturados, rehusaron librarse, prefirieron una resurrección de mayor valor. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, cadenas y cárcel. Fueron apedreados, destrozados, pasados a cuchillo. Vagaban cubiertos con pieles de cabras y de ovejas, necesitados, atribulados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagaban por desiertos, montañas, grutas y cavernas. Ninguno de ellos, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, alcanzaron lo prometido, porque Dios nos reservaba un plan mejor, que aquellos no cumplieran su destino sin nosotros. Palabra de Dios. Mire qué excelente la palabra de Dios. Dice, el predicador les habla y les sigue haciendo, después de haberles dicho que 15 15 personajes que ellos conocían del Antiguo Testamento, por fe se mantuvieron. 22 veces dice en este pasaje, 22 veces que por la fe se mantuvieron firmes. Habla de hechos nacionales que ellos conocían, por eso menciona a Gedeón, a Sansón, a Jefté, a David, historia que ellos conocían. Entonces les relata de los jueces, de los reyes, de los profetas. Los jueces para que se recordaran cómo habían impartido justicia. Los reyes para que vieran los reinos que habían formado. Los profetas por las promesas que Dios les había enviado. Pero hay una promesa más exquisita y más especial que dice que ellos no recibieron. No porque no fueran calificados, sino porque Dios quería que aquellos no cumplieran ese destino sin nosotros, dice. Es decir, trae al pueblo hebreo, a los hebreos a los que les escribe, que se pasaron, que salieron del antiguo pacto y están en el Nuevo Testamento ahora, creyentes, porque creyeron y confiaron en que Jesús era el Señor y es el Mesías.
Entonces le dice, para terminar, dice, Dios nos reservaba un plan mejor, que aquellos no cumplieran su destino, es decir, no hubieran visto al Mesías sin nosotros, porque ellos ya lo ven en el cielo, obviamente, pero ellos con nosotros, dice. Entonces ya se cumplió la gran promesa del Señor de enviar un Mesías, pero ellos que no vieron la venida del Mesías, miren, mártires, dice que sufrieron persecuciones, pero con testimonio de confianza y esperanza en Dios, esperaron. Los otros también, los fuertes, los que hicieron gestos extraordinarios por la nación, los que tuvieron fe y esperaron, pero no vieron. El cumplimiento es ahora. El cumplimiento es hoy, les dice, cuando ellos ya creen que el Señor Jesús es el Mesías. Y esta es palabra de Dios. Miren lo que puede obrar la fe. Lo que la fe puede hacer en generaciones de esperar, de sufrir, de luchar, de no ver, pero esperar, de no ver, pero confiar. Y de ahora, satisfecha y ya plena la confianza y la espera, ya se puede gozar y ver de esta realidad. Y en el Evangelio, en el capítulo 5 de San Marcos, se relata del versículo del 1 al 20 el exorcismo del endemoniado de Gerasa. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero lo vamos a relatar. El Señor Jesús dice que pasó al otro lado, en la otra orilla del lago, al territorio de los gerasenos de Gerasa, y les sale al encuentro un endemoniado, un tipo que lo habían encadenado, que rompía cadenas, no podían dominarlo. Y un dato muy curioso, vivía entre los sepulcros, entre la muerte. Un sitio del cementerio, un sitio impuro para los judíos. A la fecha de hoy, cierta tribu de israelitas, de los judíos de hoy modernos, no pueden entrar al cementerio. Es un sitio impuro. Pues dice que ahí vivía este hombre, endemoniado. Y cuando ve al Señor, dice, ¿qué tiene contra mí? Dice, al ver de lejos a Jesús, se puso a correr y se postró ante él, dando un fuerte grito. Y le dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te conjuro que no me atormentes. Porque le decía, espíritu inmundo, sal de este hombre. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y había ahí cerca una gran piara de cerdos pastando. Dice que eran como 2000 aproximadamente. Y le dice, el demonio le dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se los permitió. Entonces la gran piara de cerdos llenos de los espíritus se fueron al mar, se ahogaron. La gente entonces, los que estaban pastoreando los cerdos, se asustaron, huyeron, fueron a la ciudad, fueron a contar lo que habían visto y pasado. Y viene la gente de la ciudad y empezaron a suplicarle que se marchara de ese territorio. Les afectaba su economía. Era un pueblo pagano, era un pueblo que comía cerdo, comida prohibida para el judío, era comida impura, y aparte de eso, pues no quería. Ellos estaban detrás de los bienes económicos, ellos estaban detrás. Les dolió más eso que ver sanado a uno de ellos, porque era Geraseno el que estaba endemoniado. Les dolía más haber perdido esa piara de dinero, de cerdos, que era dinero para ellos, que ver al hombre sano en su propio juicio. Dice, cuando ya se embarcaba, más bien al verlo sentado, vestido y ya cambiado, dice que ellos se asustaron de ese hecho y les dio lástima a los cerdos. Y dice, cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero no se lo permitió, sino que le dijo algo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor
por su misericordia ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, el Señor le interesaba mucho el anuncio de que el testimonio de vida, porque sin duda este tipo lo conocían. Y qué más hecho de hablar y de presentarse como una persona nueva, como una persona diferente, como una persona llena de Dios, totalmente sanado interiormente. Y el pueblo aquel que lo rechazó, el pueblo aquel que no quiso oír del Señor. La invitación de hoy es para que primero nos mantengamos por fe si no hemos visto y recibido lo que estamos esperando. Sigamos con la esperanza y con la fe. Si aquellos vieron, si aquellos esperaron, aquellos conquistaron reinos, aquellos y también pasaron por martirios, pero confiadamente esperaron. Y ahora ven al Mesías. Nosotros que tenemos por doctrina que el Señor Jesús es el Mesías, lo sabemos, lo proclamamos en la iglesia, sabemos que es el Señor. ¿Por qué no damos nosotros testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros en nuestra casa? Anunciemos con alegría que el Señor va a superar esta crisis, que para el Señor no hay nada imposible. Que confiemos, que animemos a los que andan caídos, que veamos quienes están viviendo en lugares de tumbas, de sepulcros, para anunciarles la luz del mediodía, como dice la Escritura, el Señor vivo y resucitado. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, y que el Señor nos dé una fe fuerte, sólida, para esperar con confianza, con gozo y con alegría. Se lo deseo a usted y a toda su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.